tenemos que hablar sobre identidad es hablar sobre un estar en el mundo, una manera particular de estar en el mundo. Ahora, quiero, luego de haber definido de qué manera yo estoy usando el término identidad, quiero decirles que hubieron muchos obstáculos para la formación de la identidad en la colonia y en el siglo XIX. Quiero enumerar estos obstáculos. Para comenzar, pues hay tres regiones muy diferentes entre sí: sierra, costa, oriente. Insular no contaba todavía. Y en estas regiones se genera una respuesta cultural obviamente muy diferente entre sí. Entonces había regiones muy diferenciadas, y lo cual genera también regionalismo desde la colonia. Bien, el Ecuador pues tenía pocas vías de comunicación para fortalecer el Estado-Nación. Sabemos que estuvo a punto de desaparecer, por lo menos en algunas ocasiones, en tanto caudillos regionales se disputaban el poder. Sabemos también que las élites procuraron distanciarse de lo ecuatoriano. Por ejemplo, las élites, hasta el siglo XX, creo, las élites utilizaban en sus casas una decoración estilo Luis XV, estilo Luis XVI, y despreciaban lo ecuatoriano. Pero resulta que las élites eran una minoría. El pueblo llano, las incipientes clases medias que no tenían acceso a Europa o los Estados Unidos, es decir, la mayoría, no se avergonzaban de sus tradiciones culturales. Sabemos también otro obstáculo, que se negaba a la mayoría sus derechos políticos por iletrados o carentes de propiedades, pero ello no afectaba su fidelidad a sus tradiciones culturales. De tal manera que si las élites despreciaban al ecuatoriano, no sucedía lo mismo con el pueblo en general y con la clase media emergente. Entonces, sostengo yo, en base a todo esto, que sí hubo un proceso identitario en el Ecuador del siglo XIX. No son pues las élites de una nación las que definen la identidad de esa nación, sino la mayoría, que es el pueblo. Podemos recordar a Chopin, Liszt, estos compositores en el siglo XIX, que es el siglo del nacionalismo. Estos compositores, para realzar la identidad de sus países, se valieron de la música popular, no se valieron de la música que gustaba a las élites. Bueno, entonces, en definitiva, para mí sí hubo un proceso de identidad en formación. Hemos dicho que la identidad es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Sí hubo un proceso de formación de identidad en el siglo XIX. A pesar de todos estos obstáculos, a pesar del regionalismo, de las regiones diferentes, de la exclusión de una gran mayoría de personas, sea por no saber leer y escribir, o sea porque no tenían la propiedad en cantidad suficiente. Y digamos, a pesar de todo, y de que las élites no miraban, no se sentían ecuatorianas, se sentían europeas o se sentían norteamericanas. Pero, como les digo, no son las élites las que definen la identidad de un pueblo, son la mayoría, y la mayoría era el pueblo llano. Así que básicamente esto es lo que yo tengo que decir con respecto a la identidad en el siglo XIX. Gracias, Carmen. Muy interesante. Esto va a dar también para hacer muchas preguntas y para el diálogo. Entonces tenemos una primera aproximación que es de carácter más macro, y ahora pasaríamos a la presentación de Ángel Emilio Hidalgo. Cuando quieras, Ángel Emilio, para continuar con la construcción del debate. Gracias.
Gracias a Silvia por la invitación, gracias a Carlos por esta interesante invitación a esta mesa, donde estamos dialogando, intercambiando ideas respecto de la identidad ecuatoriana. Ahora yo me pregunto, ¿existe la identidad ecuatoriana? ¿Eso existe? Porque el país, históricamente, desde su creación y formación como república y estado en 1830, ha sido la suma, la adición o la, podemos decir, la manera como se han ido sumando distintas formas de saberse y entenderse ecuatoriano. Porque saben ustedes muy bien que esta es una nación, como todas las naciones, que como dijo algún autor, surgió a despecho de las regiones. Las naciones surgen a despecho de las regiones. Hasta cierto punto las naciones surgen como una negación de las regiones, como una negación forzada, porque, y puso la metáfora allí mi querida amiga y colega Carmen Dueñas, la metáfora del niño, del bebé, que sabe que es otra entidad cuando es separado de la madre. Y efectivamente, lo natural o lo más cercano, digamos, a aquello que resulta a nuestro entender natural o naturalizado, que se vuelve naturalizado, es el seno y el regazo materno, lo cual trasladado al mundo de las identidades, podemos decir que esa no es la patria realmente aquello que nos conecta y que se vuelve más cercano, sino que es la matria. Y la matria es la patria chica. Entonces, ese acercamiento, esa conexión de la matria, es decir, de la patria chica, del lugar donde nacemos, indudablemente es más fuerte que ese invento llamado patria, que ese invento llamado Ecuador. ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar, no solamente habría, desde este punto de vista, una sola identidad ecuatoriana. Habría varias identidades ecuatorianas, diversas, múltiples identidades ecuatorianas, o dicho de mejor manera, distintas y diversas formas de ser ecuatoriano. Entonces, evidentemente esto está refrendado a través de la historia. Es un proceso largo, es un proceso continuo que nunca termina, es decir, aún hoy no se termina, porque son identidades siempre móviles, dinámicas, son formas de autopercibirse parte integrante de una colectividad que, muy bien lo dijo Carmen, se construye frente al otro, frente a su otredad. Entonces, si todo esto lo ubicamos y lo podemos poner en distintos ámbitos socioespaciales, ¿verdad? Entendiendo que primero, históricamente, lo que se dio fue la formación de localidades, de pueblos, donde hubo esa matria fue tan cercana, tan entrañable, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, aunque todos los que habitamos en este territorio llamado Ecuador somos ecuatorianos y tenemos un documento, una cédula de ciudadanía o un pasaporte que dice que somos ecuatorianos, en otros países siempre vamos a reivindicar el origen de nuestra matria. Siempre vamos a decir que somos guayaquileños, siempre vamos a decir que somos cuencanos o que somos lojanos, por encima, porque somos manavitas, por encima de aquel constructo medio abstracto llamado Ecuador y también medio forzado llamado Ecuador. Entonces, parto de esta reflexión y a partir de esta idea, y de la idea, por supuesto, de que esta
de que la identidad es una construcción social que a través del tiempo se va fraguando y se fundamenta principalmente en discursos ideológicos, en representaciones, en imaginarios, y, y a partir de allí las personas se adscriben a esta corriente o no. Hay otras que posiblemente se consideran ciudadanos del mundo, ciudadanas del mundo, ¿verdad? Que no les gustan las etiquetas y evidentemente tienen mucha razón, porque finalmente todos somos parte de una sola casa que es el planeta Tierra, al cual hay que cuidarlo y evidentemente porque es el único que tenemos. Eh, pero más allá de estas de estos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con las identidades, entendiendo que las identidades son construcciones sociales que se desarrollan a través del tiempo, entendiendo que este es un proceso continuo, dinámico, es, como también se dice, es un fenómeno procesual, ¿verdad? Que responde a un proceso que no termina, que es interminable, porque hoy por hoy también eh, somos de distintas ciudades y de distintas regiones, pero también somos distintos, diferentes a lo que eran nuestros antepasados o nuestros ancestros hace 30, 50, 100 o 200 años. Entonces hay que entender también que ese tipo de imaginarios y representaciones van cambiando. Cuando van cambiando, se van modificando las percepciones respecto de sentirse parte de un lugar y de una comunidad de sentido. Finalmente eso es la identidad. Entonces, pensando en el puerto de Guayaquil, pienso que de igual manera la percepción acerca de lo guayaquileño y de ser guayaquileño se ha ido modificando en el transcurso del tiempo. A pesar de que, y ya lo decían los, eh, los amigos quiteños a inicios del siglo XIX, cuando se referían a nosotros los guayaquileños como los comerciantes de Guayaquil, ¿verdad? Nosotros los guayaquileños, nuestros ancestros guayaquileños se referían a ellos como los abogados de Quito. Fíjense qué interesante. Es decir, allí habría una identificación identitaria por ocupación o por oficio o por profesión. Entonces, a pesar de que desde el inicio, podemos decir, de esta formación social republicana, ¿no? 1820, la década de 1820, 1830, atravesado también por una serie de prejuicios regionales que ya mencionó Carmen, a pesar de que siempre se nos ha identificado como miembros de un grupo, de una comunidad que se ha abocado históricamente a una trayectoria mercantil capitalista. Sin embargo, considero que las identidades sí cambian y cambian lo suficiente como para poder hoy por hoy darnos cuenta que somos como urbanos, ¿verdad? Porque el peso de lo urbano ha sido muy importante en la concepción de Guayaquil, tanto es así que a diferencia de provincias como Manabí, como El Oro, como Loja, ellos son manabitas, ellos son lojanos, ellos son orenses, pero por su provincia. Nosotros no nos llamamos guayacenses, nos decimos guayaquileños. Pienso que sí se ha modificado, y mucho. Hoy por hoy somos más cercanos a los quiteños, porque son urbanos, porque vivimos experiencias similares, que a nuestros vecinos, vamos a decir, de la provincia de Los Ríos, con esa raíz montuvia, ¿verdad? Que evidentemente heredamos en distintos aspectos, pero somos parte también de otro tipo de procesos mucho más complejos que van más allá de lo nacional incluso, ¿no? Que ya entran al ámbito de lo global, donde los guayaquileños o los quiteños podemos ser más parecidos, ¿verdad?, a los bogotanos o a los limeños, o a los de Buenos Aires o a los de Santiago de Chile, que en relación a nuestros mismos connacionales. Entonces hay que entender, porque son capas de distintos procesos que son como líneas paralelas, ¿verdad? Que van y que en el transcurso del tiempo van conformando y van problematizando aquello que ha sido llamado o que ha sido pues
mencionado, nombrado como identidad. A mí siempre me llamó la atención, pensando justamente en las nuevas formas de ser guayaquileño, una frase que tras la inauguración, ahora que justamente la otra compañera de la mesa va a hablar sobre el Malecón 2000, la inauguración que en octubre del año 2000 hizo el entonces alcalde Jaime Nebot Sade, y lo quiero mencionar, en el contexto de no sé si recuerdan, a finales del siglo y del milenio, se despertaron nuevos sentimientos regionalistas y anticentralistas. Hubo todo un movimiento a favor de las autonomías, se pidió que los ecuatorianos decidamos si es que vamos a provincia por provincia, si es que queremos avanzar hacia las autonomías, ¿verdad? En relación a esa gran crítica que se le hacía y que se le sigue haciendo al Estado central. El día en que se inaugura el Malecón 2000, el alcalde Nebot dice lo siguiente, y lo dice pues como él siempre acostumbra, con mucha energía. Si alguien quiere volver al Tahuantinsuyo, tiene derecho, pero los guayacenses van a ejercer su autonomía de cara al 2001. Es un discurso histórico, un discurso pues que muchos deben recordar. Me llamaba mucho la atención porque ahí hay dos cosas. En primer lugar, la reafirmación de esa identidad, todo lo vamos a poner, lo vamos a relativizar, ¿verdad? Porque es procesual, cambiante, dinámica, no es la misma, no es lo mismo ser guayaquileño hoy que ser hace 100 o 200 años. A esa cambiante identidad guayaquileña, ¿verdad? Es la afirmación de que somos herederos de una cultura mercantil capitalista, por lo cual allí está la afirmación y el símbolo de Singapur frente al Tahuantinsuyo, que sería lo atrasado, sería sinónimo de lo atrasado, de lo tradicional, de lo que se quedó en el tiempo, en el pasado, es decir, el Tahuantinsuyo es el pasado, el que no hay que volver, mientras Singapur es el futuro, ¿verdad? Entonces allí evidentemente hay una reafirmación, porque siempre el lenguaje, cuando se habla y uno se está moviendo respecto a estos contenidos identitarios que son fundamentalmente ideológicos, siempre es afirmativo, ¿verdad? Entonces allí hay una afirmación de que seguimos siendo mercantiles capitalistas como lo fuimos en el 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil decidió que quería libremente comerciar su cacao, ¿verdad? Y que no debía existir ningún tipo de trabas, al igual que en la época de la colonia, ¿no? Como resultado de la negociación entre los caciques locales con los invasores españoles, ¿ok? Se mantiene la idea de una sociedad mercantil capitalista. Pero al mismo tiempo, y aquí viene la segunda parte del análisis, existe un claro sesgo racista al hablar de y hacer esa comparación como una contradicción, como decir el agua y el aceite entre Singapur y el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿somos los guayaquileños eso? Pregunto, y le pregunto a esta audiencia, ¿somos los guayaquileños esto? ¿Tenemos estos prejuicios respecto de nuestros hermanos, además nuestros hermanos de los Andes? ¿Hasta qué punto ese discurso político e ideológico, regionalista, ¿verdad? Exacerbado a veces, y claro, el centralismo es una realidad también que existe, histórica y de peso, pero un discurso regionalista exacerbado, que muchas veces ha perdido de vista la noción del Ecuador, de lo que se entiende ser ecuatoriano, ¿verdad? Para esgrimir este tipo de discursos y argumentos, muchas veces con este sesgo, ¿verdad? Y con este olor, no solo regionalista, sino también racista. Súmese a lo racista, lo clasista, ¿sí? Entonces,
allí hay algo que habría que, pienso yo, detenerse a pensar con mayor profundidad. Y en ese sentido discrepo un poco, con todo respeto, de mi querida Carmen, en torno a esto de que la sociedad es la que, bueno, sí, la sociedad asume ciertos discursos y ciertos imaginarios de identidad porque son las élites las que incorporan desde el poder este tipo de aspectos, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque históricamente fueron las élites políticas y económicas las que detentaron su presencia y el poder a través de los medios de comunicación. En esa época no había televisión, no había radio, estamos refiriendo al siglo XIX, y se escribía desde allí, se escribía desde los periódicos, ¿no? Hay toda una prensa guayaquileña importante que empieza desde el Patriota de Guayaquil en 1821, donde continuamente se están haciendo este tipo de argumentos a favor de la importancia de lo local, de lo regional, y señalando al otro, a esa otra edad que Quito, ¿no? Quito como representación, esos abogados de Quito como representación de lo burocrático, de lo enmarañado, de lo retórico, ¿no? De todo lo que vendría a ser desfavorable al espíritu, ¿no? Entre comillas, pongámoslo así, siempre relativizando el espíritu mercantil capitalista y de progreso y de desarrollo que esgrimía Guayaquil. Entonces, allí hay de por medio ciertos intereses de las élites regionales, ¿sí? Que se pueden ver, se pueden seguir a lo largo no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX, y que se concreta, ¿verdad? A veces, no siempre, pero a veces se concreta en pactos oligárquicos de las dos regiones, son pactos oligárquicos interregionales, como por ejemplo cuando Juan José Flores, ¿verdad? Pacta en un determinado momento con Olmedo para poder gobernar. O cuando Urbina, ¿verdad? Que era serrano, se casa con una guayaquileña y precisamente como parte de su ideología liberal, ¿verdad? Toma como suyo, como propio, todo este conjunto de idearios que son resultado de la revolución marxista de 1845, ¿verdad? Y que lo llevan y lo convierten a Urbina en el reformador liberal más importante que tuvo el siglo XIX, a excepción, por supuesto, de Alfaro. Urbina fue el maestro de Alfaro. Alfaro admiraba a Urbina y Urbina era serrano. Es decir, aquí también hay que entender, o sea, no podemos decir, claro, todos los costeños eran liberales en el siglo XIX o todos los serranos eran conservadores. El principal líder del conservadurismo en el siglo XIX, el que creó un proyecto de Estado confesional católico, no fue un serrano, fue un costeño y fue un guayaquileño, Gabriel García Moreno, como para ponerles el ejemplo. Lo que sucede es que más allá de esas ideas, ¿no? De la identidad que a los políticos les interesa poco o nada, lo que realmente les interesa es ejercer el poder, gobernar y hacerlo en función de sus propios intereses y de los intereses de su grupo. Por ello es que cada uno de estos personajes, ¿verdad? Tuvieron que en un determinado momento para que el ejercicio del poder político en el Ecuador, ¿no? Se convierta en algo pues factible, gobernable, tuvieron que pactar o tuvieron que hacer alianzas con sus contrarios, ¿no? Entonces hay múltiples ejemplos en torno a esto. Más allá de, evidentemente, de que su corazón, como decía Velasco Ibarra, ¿no? Mi corazón está a la izquierda, pero la primera oportunidad que tuvo viró hacia la derecha. Más allá de su corazoncito, el peso
de la práctica política y de esa realidad, ¿verdad?, en la que ellos quisieron inmiscuirse, a veces fue mucho mayor que las buenas intenciones o que aquellos antiguos o viejos o viejas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, refiriendo a nuestro gran Alfaro también, como jefe supremo de Esmeraldas y Manabí entre 1883 y 1884, él planteó la opción del federalismo en el Ecuador. Pero fue una tesis que finalmente no pudo concretar, porque la realidad fue distinta, porque quizás se topó con otro tipo de demandas de distintas otras regiones del país, porque quizá se dio cuenta que primero había que articular un Estado fuerte, un Estado-nación fuerte, porque efectivamente el Estado no tenía presencia en la mayoría del territorio ecuatoriano en ese siglo XIX. Es decir, como se ha dicho, era un Estado sin presencia y era un Estado sin carisma. Entonces, por eso, posiblemente Alfaro no logró llevar adelante su idea basada, evidentemente, en su origen, ¿no? Regional, manabita, en ese amor por su localidad, en ese amor por, finalmente, el Ecuador, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué. Sin embargo, seguramente él siempre abrigó el deseo de que este Estado nacional sea un Estado, en primer lugar, pues mucho más, que llegue a todas partes, donde haya la presencia del Estado, donde no se piense, ¿no?, que si usted está en Gonzanamá, en Cellica o en Limones, que son ciudadanos de segunda o tercera clase porque el Estado los ha olvidado, ¿verdad? Y digo que es una forma de pensar en lo nacional, porque la nación se construye desde las regiones. La nación se construye desde las regiones y desde las localidades, desde allí, desde esos lugares remotos, desde esos lugares de difícil acceso. Allí es donde más se siente la nación. Porque las propuestas, ¿verdad?, políticas, si también nos ponemos a pensar a lo largo de la historia, han sido propuestas regionales, ¿no?, para poder llevar adelante proyectos políticos nacionales, pero desde las regiones. Lo fue en el caso de la Revolución Marxista de 1845, cuando Guayaquil hace una propuesta y una visión de un Estado civilista, de un Estado liberal, ¿verdad?, pensando una propuesta además nacionalista. Recuerden, estaba toda esta idea de expulsar a los venezolanos y aquellos que habían usurpado de alguna manera el poder y se habían enriquecido de las finanzas públicas durante el gobierno, los gobiernos de Juan José Flores. Entonces, ese es el planteamiento, por ejemplo, desde Guayaquil, ¿no? Desde Quito, la idea de ese Estado centralizado, de ese Estado unitario que lo planteó García Moreno, repito, un guayaquileño, por ejemplo, allí también hay una opción distinta, una manera diversa de entender lo que sería la organización del sistema político ecuatoriano, ¿sí? Y este ha sido uno de los debates que pues ha atravesado la historia del país, basado evidentemente en una realidad concreta, que es la realidad de las regiones, y donde el Estado, fíjense, y aquí viene la parte interesante, ha requerido a través de sus agentes, ¿no? Agentes son actores que se encuentran a nivel institucional en distintos ámbitos, ha requerido construir algo que se llama cultura e identidad nacional, ¿verdad? Es más fácil para un quiteño, ¿verdad?, pensar y definir y también dibujar en su mente, ¿no?, esta idea, este constructo ideológico de identidad nacional, que para alguien que no vive y que no ha tenido la experiencia de vida, no ha salido de allí, ¿verdad?, del centro político de la República. Pero existen otras formas de ser ecuatoriano, existen otras maneras de pensar la nación.
y pensar la nación desde la localidad y desde las regiones, lo cual evidentemente le hace que esto se convierta, no en un estado, además, pues, monocultural, como siempre o casi siempre desde estos organismos, desde estas oficinas del Estado, casi siempre se lo representó, ¿verdad? Como un Estado con poncho y alpargata. O sea, eso no es el Ecuador, no solo eso es el Ecuador, evidentemente. Y en ese sentido, pues yo evidentemente doy un voto por ese Ecuador diverso, múltiple, ese Ecuador además de migrantes, porque lo comentaba el día de ayer con mi amigo Carlos Icaza. Es absurdo cuando las personas dicen 100% chonero, ¿verdad? Con todo respeto, yo tengo ancestros manavitas, pero es absurdo, 100% chonero, o 100% guayaquileño, 100% quiteño, 100% cuencano, completamente absurdo, porque somos una mezcla de muchas influencias, etnias, y también de gente procedente no solo de las distintas regiones del país, sino de afuera, de extranjeros. Descendemos de extranjeros, descendemos de migrantes, y eso es lo que también hay que reivindicar en este Ecuador múltiple, diverso, pluricultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel Emilio. Realmente muchas cosas para poder seguir conversando. Vamos con el tiempo bien definido, o sea, estamos bien de tiempo. Entonces yo ahora le voy a dar paso a la arquitecta Marcela Blasio, que creo que va a compartir un PowerPoint, y continuamos con su charla. Muy buenos días a todos y todas. Este es un tema bastante complejo y también pareciendo sencillo. Siempre lo sencillo se complejiza cuando lo comenzamos a analizar, lo vamos desmenuzando, y las dos personas que me antecedieron en la palabra nos han hecho ver que así es la cosa. Bien, esta identidad de los guayaquileños tienen que ver con la identidad, tiene que ver con la cultura. Y por eso comienzo diciendo, como dijera Octavio Paz, la cultura es toda actividad humana de transformación de la materia, más las creaciones del espíritu. Así, la cultura está presente en todas las formas de ser de nosotros. En los entierros, en las cocinas, en la moda, en la literatura, en los ritos religiosos, en la agricultura, en todas las actividades de la cultura, en las fiestas, en el deporte, en el erotismo. Cuando nosotros queremos saciar el hambre, elemental es un instinto elemental, pero cuando los humanos vamos cocinando, ya no solo es saciar el hambre, apagar esa hambre o esa sed que tenemos, sino que degustamos, tenemos formas para servirlo, tenemos utensilios para realizarlo, estamos operando, elaborando y transformando los materiales culturalmente. En eso consiste la civilización. Es más allá del instinto. La cultura tiene que ver con nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestros significados. Y la identidad tiene que ver con nuestros sentidos de pertenencia a un colectivo, a una clase, a un lugar, a una etnia, al género, al ambiente, a un montón de cosas. Entonces, cultura e identidad están estrechamente relacionados, y como dijeron antes, es una forma de entender las cosas que necesitamos desarrollarla y comprenderla. Las identidades son una forma de entender la diversidad y la complejidad de la sociedad. Es una forma de entender los diversos desarrollos tecnológicos, y es una forma de entender la expansión de las formas económicas capitalistas.
Las prácticas simbólicas de la identidad no son rasgos inamovibles, ya lo dijo Ángel Emilio. Son elementos de una red de relaciones que están siempre en movimiento. Y es necesario que estudiantes docentes de la carrera interpreten con rigurosidad los mecanismos sociales a través de los cuales se recrea ese orden cultural. Siempre para eso hay que situar las cosas en el tiempo, en el espacio, y en ese tiempo y espacio, en el momento del desarrollo económico, social, político y cultural del fenómeno que deseamos entender. Por eso es que pasamos de la colonia a la república y de la república a nuestros días, y vamos mirando cómo se han desarrollado y han cambiado esas formas de mirar la identidad y la cultura. La identidad ecuatoriana y guayaquileña. Yo creo, como dijeron anteriormente los expositores, no hay un ser ecuatoriano o un ser guayaquileño únicos. Como dijo Ángel Emilio, no hay 100% chonero, 100% guayaquileño, 100% quiteño. Todo depende del lugar y el tiempo en que estamos analizándolo y desde la perspectiva que estamos analizándolo, sea social, ecológica, ética, de género, etc. Por lo tanto, no tenemos que hablar de identidad, sino de identidades. Hay muchas identidades. Y adentrándonos a lo de Guayaquil, la Real Audiencia requería un puerto para articular la sierra con el resto de las colonias españolas, y ese sitio estratégico fue Guayaquil. Guayaquil se desarrolló en ese tiempo alrededor o a lo largo de la calle de la Orilla, y se desenvolvió como un centro político, administrativo y comercial. Las mayores y más importantes edificaciones se construyeron a las orillas del Guayas. Por eso el malecón es como la cara del Guayaquil. Las identidades y las clases en la colonia a inicios de la República eran muy concretas. Los comerciantes, siempre fuimos comerciantes, del sector productivo, agrícola y ganadero, que desempeñaban también, y los que desempeñaban también tareas del gobierno de la provincia, o sea, los burócratas, los administrativos. Esos eran un sector. El otro sector era la población, que Carmen nos dijo es el pueblo en general, ¿no? El otro son las élites, ¿no? Entonces la población que trabajaba para esas élites, pero también habían pequeños productores, pequeños comerciantes, trabajadores del astillero y población indígena y negra. Éramos muy complejos, siempre fuimos muy complejos. Entonces, en la República y ya llegando a nuestros días, las actividades de agroexportación se unen a la industria, que la industria no tiene fuerza en nuestro país, y la actividad petrolera, la producción camaronera, producen una terciarización de la economía, un crecimiento e hipertrofia del semiproletariado y un ejército de desempleados y subempleados dedicados a varias actividades, los llamados informales. En el sector del comercio y los servicios, que es el sector más fuerte en la economía, tanto del país como de la región y de la ciudad. La economía costeña estaba conectada al mercado capitalista mundial, sigue conectada a ella, y generalizó las relaciones salariales de la costa más temprano que naciera. El comercio, nacido en el puerto y por el puerto, generaliza esa actividad central de la ciudad desde la colonia hasta la actualidad. Y la sociedad guayaquileña es una construcción, por lo tanto, compleja, diversificada y muy heterogénea. Por eso es que hablamos de, y ya lo dijo también Emilio, los migrantes, el guayaquileño y el migrante en la ciudad, el trabajador por cuenta propia, el obrero, el artesano, el comerciante, el académico, el ecologista, el político, el militante, el habitante de los barrios populares, el habitante de los sectores medios y altos, el indígena de la costa, el hétero, el bi, el homo y el transexual,
el católico, el evangélico, el testigo de Jehová, el musulmán, el budista, etc. Es decir, cada característica hace de la identidad una complejidad y una singularidad al mismo tiempo. Es decir, hay muchas identidades y dependiendo de esas identidades nosotros nos podemos comunicar y podemos entender y podemos también, como lo hacen las élites, manipular estas identidades y estos imaginarios. Los imaginarios y las identidades están muy ligados. El imaginario de Guayaquil independiente, del desarrollo de Guayaquil desde y por los guayaquileños. El imaginario de la ciudad moderna, progresista, generadora de autoestima. Esta manera de pensar así de Guayaquil, que está reforzada en el discurso de Nebot y en los diversos discursos de Nebot sobre Guayaquil y los guayaquileños, está afianzada desde la época de la independencia, podríamos decir. La fuerza de la economía costeña permitió o desarrolló ese ser una capital económica del Ecuador. Entonces hacemos énfasis en las instituciones guayaquileñas y en las relaciones especialmente ligadas al comercio. También tenemos imaginarios de un pasado marinero que no implementa en cambio, sin embargo, el transporte fluvial. Y hay diferentes estilos y técnicas de las construcciones que se dieron en el centro de Guayaquil que responden las antiguas construcciones a nuestra región, a nuestra localidad, a nuestro clima, al sol y al agua. Imprimieron mis imaginarios guayaquileños que han ido perdiéndose en la arquitectura, por ejemplo. Las formas también organizativas que se han dado de resistencia, que han levantado plataformas en defensa de Guayaquil en pro de un proceso más democrático, y están ahí las identidades para tocar las puertas en ese proceso de resistencia, de la necesidad de información y consulta pública, de la denuncia por la pérdida de la vista al mar o el río, de conservar el sitio desde lo histórico, lo patrimonial, lo identitario, en definitiva, desde la memoria colectiva que debe ser preservada. Identidades e imaginarios entonces son una dupla bien interesante para el análisis de lo que se dio en el Malecón 2000, y con el SPOL tuvimos hace unos años una exposición sobre mi tesis, y allí trabajamos mucho eso de los imaginarios de Guayaquil. Entonces, esas identidades, imaginarios y luchas tienen que ver con un Guayaquil que para los guayaquileños se traduce en la lucha por aprehender la ciudad que es de los guayaquileños. Y los guayaquileños son no hay una identidad, hay identidades que vienen marcadas desde las migraciones, que son locales, regionales e internacionales, y que se traducen en luchas por un mejor país, una mejor ciudad, una más democrática, podríamos decir, construcción de la ciudad. Por ejemplo, en la lucha por las aperturas de las puertas cerradas en los parques más importantes de la ciudad, en la protesta pública por la elevación de las rejas del Malecón, en la defensa de los espacios para el deporte, en las propuestas de utilizar el transporte fluvial que alivie la congestión del tránsito, en las posibilidades del sistema de ciclovías, en el cuestionamiento de la aerovía y su trazado que atenta contra las edificaciones patrimoniales. Y esas son unas de las pocas maneras como se va a producir la resistencia y el contestar frente a una situación que ha manejado los imaginarios desde las élites y desde, como decía Carmen, desde el pueblo.
Una cosa son las élites que dicen que Guayaquil y que el malecón es lo más hermoso que puede haber, y la regeneración urbana comenzó desde allí para devolverle al malecón su cara bonita. Pero esas élites guayaquileñas se fueron del malecón, se fueron a vivir lejos, a los barrios como Centenario, como luego el centro, el Urdesa, Ceibos y ahora San Borondón. O sea, no se quedan allí. Eso sí, tienen los terrenos allí. Es decir, una élite que se piensa en los guayaquileños para el discurso y la presión política y ejercer el poder, pero no para democratizar ese poder. Yo creo que estamos por construir una ciudad entre todos que produzca nuevas identidades, nuevos imaginarios y nuevas luchas que nos permitan ir en mejores condiciones a estos próximos años. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Marcela, muy amable por todos tus comentarios. Entonces yo creo que, bueno, tenemos como una linealidad en las tres charlas que se han presentado en cuanto a actores sociales que están de alguna manera luchando, resistiendo por imponer modelos, visiones de cómo es la sociedad, cómo se ve a sí misma la sociedad. Por un lado tenemos esa visión que viene desde la época colonial, ¿no? Que acaban ustedes todos de mencionar, que está viendo a Europa como referente. Identidades regionales, identidades locales que tratan de construir sus propios referentes, sus propios imaginarios, pero que quedan sometidas al poder de quienes controlan los medios de comunicación, llámense en periódicos o en este momento redes, medios de comunicación en general, ¿no? Lo que tenemos que ver desde la academia es que hay poco trabajo, poca investigación sobre todos estos procesos, ¿no? Generales y particulares. Entonces, a mí me parece interesante lo que ha quedado, es que hay como un contraste entre el modelo hegemónico de carácter referencial que liga no solo al país, sino a la región y a la ciudad, a la conexión con el mercado comercial capitalista, y le va marcando fases y le va imponiendo también incluso referentes culturales, ¿no? Que está bien ser, que ¿no? Lo que decíamos, lo que decía Ángel Emilio, ¿no? Singapur como referente cultural, lo que quisiéramos llegar a ser, ¿no? Y en realidad lo que somos, y el contraste entre lo que vamos viviendo en el día a día y este otro imaginario al cual no termina de acceder toda la población. Me pareció interesante lo que decía Marcela, de que se construye se renueva el malecón como referente de la modernidad, pero sin embargo la élite no lo vive, no lo disfruta, no lo comparte, sino que se va a otro lugar. Y esto coincide con lo que decía Carmen, ¿no? La decoración de las casas, ¿no? Todos los referentes de decoración son externos. Entonces, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está el elemento que de alguna manera unifica a todos los actores sociales que viven dentro de este país que se denomina Ecuador? Quizás simplemente las fronteras, todo lo que entra dentro de esta frontera administrativa sería lo que podemos llamar ecuatorianidad. Entonces, bueno, no sé qué opinan sobre esto. Y otra cosa que a mí me parece importante que sale y que la academia lo tiene que también discutir es la inclusión social, ¿no? El título del simposio se llama La identidad de los ecuatorianos. Pero como dice Marcela, no existen los ecuatorianos solamente, existen las ecuatorianas. Las ecuatorianas también, hay una identidad de género que no se refleja. No sé qué piensan también del lenguaje inclusivo como necesario
para proyectar propuestas y para proyectar análisis. No sé si Ángel Emilio quiere comentar algo, Marcela y Carmen. Les doy la palabra antes de pasar a las preguntas que nos van a hacer los 81 participantes que veo que están conectados, a los cuales agradecemos a todas las personas que se han sumado a este evento. Ángel Emilio, sí, te paso la palabra. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentó Marcela. Permanece todavía ese rasgo de una sociedad patriarcal que intenta subsumir a esas otredades, ¿verdad? Y evidentemente es algo contra lo cual hay que luchar. Yo creo que deberíamos tomarnos muy en serio las propuestas del feminismo, en el sentido de que no debería existir una diferencia entre los valores, ¿no?, de lo masculino y lo femenino, sino una igualdad total. Creo que en ese sentido todos debemos ser feministas. Respecto del tema del lenguaje inclusivo, yo entiendo que yo estoy de acuerdo en principio con el lenguaje inclusivo, pero hasta un punto, y el punto sería el sentido, la búsqueda del sentido, ¿no? Porque cuando ya se empieza a generalizar ¿no? Que para que no se sienta mal aquella otra parte excluida, comenzamos a hablar en un lenguaje que ya no es el castellano, ¿verdad? No sabemos qué idioma es, porque se pierde el sentido. Es decir, yo no estoy defendiendo, no estoy desde una posición purista de la Real Academia de la Lengua, ni mucho menos, pero sí creo que la construcción de sentido es lo fundamental en todo acto de habla y en toda codificación que implica un lenguaje, ¿no?, donde se supone que las personas tienen que comunicarse y no lo contrario, y no más bien no confundirse por las cosas que ellas entienden que están diciendo cuando resulta que están diciendo otra cosa. Entonces, creo que allí habría que pues actuar por el camino del medio, como se dice, ¿no?, sin llegar a esos extremos. No sé, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta era, Silvia? También me planteo cómo superar esas relaciones de poder que se imponen, no solamente con el patriarcado, sino que también con una cultura de referencia mercantil, capitalista, exportadora, ¿no? Cómo superar esas relaciones de poder que imponen un modelo cultural que sirve a los intereses de un grupo muy reducido, muy pequeño, no solo en la ciudad, sino a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, ahí estaría, digamos, la pregunta clave, para imponer otro modelo de referencia cultural que no sea el de la élite, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Desde dónde partir? ¿Cómo construir ese otro proyecto alternativo, más igualitario, más democrático, más inclusivo, que nos dé referentes identitarios que sean comunes? Sí, yo creo que desde las bases, ¿no? Yo creo que desde la organización de las bases de la sociedad civil deberían promoverse, evidentemente, la creación de estas redes en relación a lo que hoy por hoy demanda una sociedad tan compleja como la sociedad guayaquileña, para construir precisamente esas identidades alternativas, como decía Marcela, esas identidades de resistencia o en proceso de construcción de una resistencia frente a la visión hegemónica del poder político, ¿sí? Que también
se muestra en distintos niveles, porque no solo es la visión de la identidad única y hegemónica nacional, de esa cultura nacional impuesta desde el Estado. Ojo, cuando hablo del Estado no solo me refiero al Estado central, sino también a las distintas expresiones del Estado, entre ellos los llamados GATS, ¿no? A su expresión más local, que también construye identidad, que también está construyendo sentidos evidentemente, está intentando organizar cierta cohesión social respecto de un cierto número de símbolos, de discursos, lo que había expresado Marcela, justamente ese discurso del Guayaquil independiente, libre, que no necesita, además es un discurso como muy soberbio, ¿no? No necesitamos de nadie, podemos vivir aislados del mundo ¿no? Y casi que en otro planeta. Si nos ponemos a pensar, la gente de Guayaquil, los que vivimos en Guayaquil, ¿de qué comemos? ¿De dónde vienen las cosas, los productos que comemos? No viene de la sierra, no viene de los campos de Montubios. Entonces, ¿cómo es que Guayaquil puede vivir solo, así como que si fuera una isla en relación al Ecuador? Es completamente absurdo, o sea, se cae por su propio peso, no resiste el más mínimo análisis. Cuando se habla de esa idea de un Guayaquil absolutamente que no puede vivir sin el Ecuador, o mejor dicho, que puede vivir sin el Ecuador, es completamente absurdo. Finalmente, las economías regionales son complementarias. Finalmente, se articulan las regiones, primero las regiones, y luego un mercado nacional a partir de la necesidad de exportar y de sacar productos del interior. Y por eso la construcción del ferrocarril del sur, del ferrocarril trasandino, que lo comenzó García Moreno y lo terminó Alfaro. Entonces, todo esto tiene sentido en la conformación también de un Estado-nación y de un espacio nacional, ¿verdad? Esto ya lo estudió Jean-Paul Delaire. Por eso es que muchas regiones se articularon, entre comillas, tardíamente o posteriormente a este proceso inicial de construcción de la nación ecuatoriana en el siglo XIX, como por ejemplo Esmeraldas, como por ejemplo Galápagos, la misma Amazonía, que para mediados del siglo pasado un expresidente pues decía muy suelto de huesos que el Oriente era un mito. Entonces, ahí pues encuentras que cómo un poco ir contracorriente. Sí, tenemos que ir contracorriente frente a esa narrativa hegemónica única del Estado Nacional que aplana las diferencias étnicas, sociales, culturales, ¿no? Regionales. Entonces creo que hay que ir, pero desde abajo, desde la base, construyendo precisamente esa ciudadanía de abajo hacia arriba.